Estamos en este tema, pues, del derecho a saber, del derecho a la verdad y de la respuesta de las autoridades frente a solicitudes formales de información y transparencia y frente a las respuestas a los periodistas, en este caso en México, a Carlos Loret de Mola, que le está planteando el vocero. En todo caso, si ocurrió, lo rechazó. Bueno, ¿qué me lees esta, Miguel Pulido? Otra vez el caso retrata muchas de las realidades mexicanas, tanto en el eje político como en el eje jurídico. Déjame acudir a una referencia bastante básica en el ámbito de la academia o del estudio del derecho a la información, que creo que empata perfecto con el caso. El derecho a la información en su sentido más amplio, como la posibilidad de asegurar el intercambio, el flujo de conocimiento, etcétera. Estoy yendo a una definición muy básica, tiene distintos componentes o subcomponentes. Uno de ellos es el derecho a saber, el otro es el derecho a la verdad y finalmente el derecho de acceso a la información. Y una manera de entender las diferencias entre estos distintos subcomponentes del derecho a la información, en su sentido más amplio, es que se acercan más a la dimensión política y de debate, en el caso del derecho a saber, y son mucho más rígidos y son más próximos al acceso a documentos físicos, en el caso del derecho de acceso a la información pública. Y creo que este caso ejemplifica perfecto todas esas categorías, porque el derecho a saber como construcción, vamos, como muchas otras categorías del derecho en México, es una construcción que surgió en Estados Unidos por ahí de 1920 en el contexto de una campaña electoral en donde un candidato, al que ahora llamaríamos un candidato independiente, por ejemplo aquí en México, lo que refería es que la prensa tiene una labor fundamental en la divulgación del conocimiento de los asuntos públicos y de los asuntos políticos. Y que permitir que la prensa trabaje y que permitir y posibilitar que la prensa se movilice, etcétera, asegura que la sociedad sepa. Sepa no en el sentido de conocimiento del que uno adquiere en la escuela, sino que sepa particularmente lo que sucede en política y en asuntos públicos. El caso nos remite a la primera referencia que hace Dolia Esteves o a la primera comunicación que ella hace, en donde deja claro que en la llamada estaban desahogándose asuntos de fundamental relevancia para ambos países, y ella pone elementos sobre la mesa del debate público que la sociedad mexicana tenía derecho a saber. Y ahí entra el primer quiebre de la actitud del gobierno mexicano, porque la furibunda y violenta respuesta, incluidas malas formas, y pésimo gusto de la directora de comunicación de la Cancillería, al decir que ni Peña Nieto ni el canciller conocían a Dolia Esteves, acusándola, y estoy citando textualmente, de escribir absolutas falsedades. Esa actitud del gobierno mexicano viola el derecho a saber. Porque esa acometida en contra de los periodistas disminuye la posibilidad de tener esa dimensión de diálogo político, de debate sobre los asuntos públicos, etc. Me muevo a la noción de derecho a la verdad, porque lo que sucede en este segundo eje de análisis es que el gobierno mexicano niega contenido de la información. Esta referencia del vocero Sánchez, que es casi un clásico ni sí ni no, sino todo lo contrario, es una expresa violación del derecho a la verdad. Vamos, y no estoy hablando desde una construcción estrictamente académica. La Corte Mexicana, la Suprema Corte Mexicana, y me voy a permitir, Carmen, Ernesto, General y auditorio, leer un brevísimo extracto de una jurisprudencia mexicana que dice: las autoridades públicas elegidas o designadas para servir y defender a la sociedad, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que ve de la posibilidad de conocer la verdad, incurre en una violación grave a las garantías individuales. Es decir, impecable. Si el contenido de lo dicho por Dolia Esteves era cierto, el gobierno mexicano no tenía por qué decir sí, efectivamente, así se desahogó la llamada.
pero en el momento en el que lo refuta, lo niega, expresa parcialidades, información incompleta y trata, y este es el punto central, trata de manipular, en ese momento está violando lo que el marco jurídico mexicano reconoce como el derecho a la verdad. Es decir, las autoridades creen que porque en política se miente, el funcionario público puede mentir a placer y a contentillo. No. Uno entiende que tienen que tener un margen de maniobra en la comunicación, que no se puede expresar todo con lujo de detalles, pero no es necesario que desde el gobierno se esgriman falsedades. Y no solo no es necesario, es contrario al marco jurídico mexicano. Y eso es una de las prácticas que menos consecuencias tiene. Y paso finalmente a la noción de derecho a la información pública, que es, insisto, el componente que tiene que ver más ya con el acceso a los documentos, a los registros documentales del quehacer gubernamental. Y la respuesta en donde se dice que no existe ningún registro es un disparate legal. Es un disparate legal por múltiples razones. La Constitución establece que tenemos el derecho, que toda la información es pública, salvo por razones que de interés público la harán reservada. Es decir, en principio todo lo que obra en los expedientes gubernamentales es público. Significa que algún día será sujeto a la posibilidad de ser conocido por cualquier ciudadano, y ese algún día se puede materializar de manera más próxima o de manera más lejana. Cuando ustedes solicitaron, particularmente Rafael Cabrera, solicita el acceso a la llamada, existe la posibilidad jurídica de que se niegue el acceso a la llamada porque su contenido pondría en tensión las relaciones diplomáticas entre ambos países. Eso es algo que podríamos disputar, y eso es algo a lo que podríamos entrar al detalle de cuándo sí, cuándo no, cómo se puede tener acceso a ese documento. Pero el disparate de decir que esa llamada no existe tendría que tener consecuencias legales por las siguientes razones. Tengo elementos para afirmar que por protocolo existe la obligación de una persona de documentar las llamadas que hace el presidente de la República en su calidad de jefe de Estado. En donde existe una obligación burocrática, cuando no se cumple existe una falta. Si no existiera una obligación burocrática para documentar las llamadas del jefe de Estado, el que documentara las llamadas del presidente literalmente lo estaría espiando y estaría interviniendo a sus comunicaciones privadas. Sería un delito. Por tal razón, todos los registros documentales que existen de las llamadas del presidente existen porque alguien tiene el mandato de hacerlo. Es muy sencillo y eso además es demostrable. Lo que significa que si alguien incumplió la obligación de documentar la llamada del presidente, ahí hay una persona que es responsable. Si alguien destruyó el registro documental de la llamada del presidente, ahí hay alguien que es responsable. Y si alguien, sabiendo que existe la llamada, mintió, que sería la tercera hipótesis, también es responsable. Es decir, el caso retrata cómo se maltrata a los periodistas afectando el derecho a saber, cómo las personas encargadas de comunicación social mienten sin consecuencias, faltando al derecho a la verdad. Y finalmente, cómo el derecho de acceso a la información pública gubernamental se trata con una ligereza que tendría que ser inaceptable. Porque si alguien miente sobre el registro documental de una llamada del presidente, imagínense ustedes la ligereza con la que mentirán en el resto de las solicitudes de acceso a la información. Ni más ni menos. Lo has dicho con gran puntualidad y gran pulcritud, Miguel, precisamente este tema tan importante.